Entonces, sesión 23, que es un taller chapa metálica, sheet metal, tiene 3 objetivos específicos. Primero, presentar la chapa metálica. Después, cómo elaborar la chapa metálica en un software 3D preciso, en este caso Inventor. Y por último, elaborar sus planos. Como esto es un taller teórico-práctico, primero voy a presentar, mostrar algo de teoría y después empezar a trabajar directamente. Para ello yo tengo acá lo siguiente. Eso es chapa metálica, ¿ya? Yo de la mejor forma que lo describo es como un origami de metal. Los origamis lo conocen, así que chapa metálica es lo mismo, pero para piezas industriales. Nombres típicos con lo que pueden encontrar esto: sheet metal, hoja de metal, conformado de chapa metálica, plegado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es la noción lo que se tienen que llevar. ¿Y cuál es la noción? Eso. Piezas de ese tipo. Piezas que si las fabricásemos, por ejemplo, con fresado, gastaríamos demasiado metal porque habría que tener ese bloque sólido y empezar a vaciarlo hasta dejar esas laminitas delgaditas. ¿Ya? El exponente más claro son las cajas. Ese tipo de caja está hecho con sheet metal o chapa metálica. ¿Ya? El cuerpo del computador, el cuerpo del refrigerador, el cuerpo de la cocina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Elementos de transición que se ocupan mucho en la gran minería o en la transferencia o en el transporte, en este caso de aire, ¿cierto? En la calefacción, etcétera, etcétera, o en el transporte de material. Eso se hace de esa forma. Ahí está el trazado, ¿ya? Como calderero, así se llama la persona que ve particularmente este tipo de piezas, la gran minería, trazador y calderero. Eso se hace así. En mis tiempos había que hacerlo a mano, yo lo hice a mano. Era una forma muy compleja el dibujo, por eso antes eran más dibujos, había que trazarlo, hacer unas líneas de magnitudes verdaderas, etcétera, etcétera. Era un tremendo problema. ¿Dónde se encontraba esto? En libros de dibujo como eso, tratados de trazados y desarrollos de calderería. Los libros eran así. Era más difícil el libro que lo que había que hacer. ¿Ya? Eso lo teníamos que hacer nosotros ahí. Mi profesor en la sala de arriba lo hacía en las pizarras de tiza. No entendía nada porque quedaban puro manchón. ¿Ya? Bien, ya se entendió la idea. ¿Cuáles son los materiales típicos que vamos a trabajar con hoja metálica, con chapa? Bueno, siempre los metales. Acero, aluminio, cobre, bronce y la famosa hojalata. ¿Cuál es la hojalata? Es acero con estaño. Formatos de presentación de esos materiales. Bobina, eso es una bobina, y eso es plancha. ¿Ya? La bobina es en sí como un rollo de confort gigante. ¿Ya? Es una lámina de metal que está enrollada. Todo eso es una hoja de metal. Entonces acá sigo mostrando, esas son las planchas. Las planchas a veces pueden tener diamantes, eso le llaman diamantado, que trae un pequeño dibujito para aumentar la adherencia según el requerimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la famosa pletina, ¿ya? La pletina es una plancha, en teoría es una plancha delgada con el largo apropiado. Generalmente son de 6 metros, espesor de 5 milímetros y ancho, por ejemplo, de 50. Para hacer soportes, para hacer brackets, etcétera, etcétera. Y no tener que tener esa plancha gigante y cortarla, cortarla, cortarla. ¿Ya? Mecanizados típicos. Si ya mostré el material, cuáles son y cómo viene, después tengo que mostrar cómo se trabaja. Cuidado, la cantidad de planos puede aumentar o disminuir según los mecanizados, según mi máquina, según mi tecnología. ¿Ya? Si tengo una máquina que hace todo, la cantidad de planos es menor. Si tengo trabajadores que tienen que hacer esto, la cantidad de planos va a ser mayor. Pero sí, vamos a ver, dejar un ejemplo ahí. ¿Cuáles son los mecanizados típicos? Primero, para cortar el material. Yo los voy a mostrar aquí en orden de calidad. En orden de calidad. Al día de hoy, la máquina con mejor calidad para cortar este tipo de cosas, bueno, en general para cortar, es el corte por hilo, el Wire EDM, ¿ya? EDM. Esa máquina. Le llaman corte de tolerancia cero. Es literalmente un hilo, lleva electricidad y hay harta tecnología. Pero ese hilo pasa por dentro del metal base y vean, la tolerancia es tan alta que hasta cuesta sacarlo una vez que está cortado. Le llaman tolerancia cero porque máquinas de alta precisión, cuando usted vuelva a poner eso
en el metal base ni siquiera se nota que está cortado. La mejor calidad, hilo. Después viene corte por chorro de agua. Por mucho tiempo este fue el mejor corte común que podíamos encontrar aquí en la industria local. ¿Ya? Chorro de agua. Agua a alta velocidad, alta presión, con un abrasivo, con piedra. Eso es todo. Corte láser, ya aquí empezamos a bajar, pero esto lo podemos encontrar en cualquier industria. Ya en cualquier maestranza, en cualquier taller, máquina de 2, 3 millones, más la mesa, otros 3, 6, 7 millones, tiene un sistema de esto. Ahí está marcando. Ahora va a empezar a cortar. ¿Ya? Es láser, también le llaman plasma, porque, bueno, lo que pasa es que la máquina tira un haz de aire comprimido a alta presión, alta velocidad, y por ahí le tira electricidad. Entonces le dicen plasma. ¿Ya? Pero en sí es corte eléctrico. Bien. Y por último ya tenemos el oxicorte, el más humilde. Su sangría, el ancho de corte es grande, pierde harto material tratando de cortar. Tiene una gracia que es fácil y que además corta espesores muy grandes, ¿ya? De una manera económica. Tiene su hermano que es el oxicorte, que es el famoso soplete, ¿cierto? Con el que se corta la rápida ahí cuando uno anda en terreno. Este es el más industrial, que está sobre una cosa que le llaman pantógrafo, ¿ya? O regla. Es una guía o una cosa que permite copiar. Al lado tengo una matriz y puedo copiar, ¿ya? Si ya mostré los mecanizados para cortar el metal base, ahora tengo que mostrar los mecanizados para crear la propia chapa, ¿ya? Plegado al aire y plegado curvado. Plegado al aire no es más que eso. Es literalmente porque está al aire. Ahí está la máquina plegadora, ahí están unas rayitas que después vamos a ver, ahí está el reglaje o marcaje, que es lo que la persona hace. Toma esa plancha, toma ese origami, lo mete en la máquina y según los ángulos la máquina empieza a apretar, ¿ya? Y ahí de a poquito empieza a aparecer el elemento mecánico que yo quiero. Vean, ahí en este caso, una vez que esté listo se van a dar cuenta que es una especie de cajita, tiene hartas curvas, pero ¿qué es lo que no tenemos que llevar nosotros de referencia? Si quisiésemos hacer eso por mecanizado tradicional, tendría que ser por fresado y tendría que tener un bloque de metal y con la máquina empezar a sacar y sacar y sacar y sacar y sacar material, sacar más del 95% de la pieza, o sea, de 1 kilo, sacar casi 950 gramos para dejar esa forma. ¿Ya? Entonces de ahí viene, por eso nosotros que ocupamos estas bocinas, estas planchitas de metal, hacemos una especie de origami, lo empezamos a curvar, ahí, y después aparece lo que nosotros nos interesa. ¿Ya? Bien, ya teniendo la noción de cómo este tipo de pieza, ahora yo me puedo ir a el trabajo que voy a hacer en el propio programa, en el propio software. En este caso vamos a usar Inventor. Ya sabemos que el flujo de trabajo básico de los modelos 3D es crear un boceto, crear el sólido, modificarlo y después aplicar patrón. Todo esto en el estado tridimensional. Para trabajar con chapas vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a crear un boceto 2D y vamos a crear un área, después vamos a crear una cara y vamos a continuar con una pestaña hasta terminar, o vamos a crear un boceto 2D de una línea, vamos a utilizar la función pestaña de contorno y después nos vamos a ir a las pestañas y así hasta terminar. La confección del gemelo digital fue lo que expliqué antes de iniciar la sesión, ahí lo dejo para que se lea de manera síncrona, pero como resumen, es que hay que utilizar los módulos especializados del programa porque Inventor, SolidWorks, Siemens NX, etcétera, etcétera, pueden crear chapas en sus módulos especiales para hacer los cálculos que necesitamos. Si usted quiere, lo puede utilizar hacer también por extrusiones, pero no le va a resultar. Se va a dar cuenta solito que no le va a resultar. Bien. Entonces, para esto, yo inicio la demostración como una pieza más. Vamos a esta parte. Abro el software, nuevo, template, es metric, porque voy a trabajar en milímetros, y ahora voy a utilizar esa plantilla, sheet metal, ¿ya? Entre paréntesis MM, porque la voy a trabajar en milímetros. El software ya me está indicando de que esa plantilla sirve para crear piezas cuya forma tiene ese resultado. Crear. Listo. Tal como me indicaba el programa, es una plantilla vacía, como ya estoy acostumbrado. ¿Dónde está la magia? De la siguiente forma. Voy a hacer dos demostraciones, ¿ya? Después voy a continuar con una.
Boceto base, o puedo crear un perfil o puedo crear un área. Entonces acá voy a crear el perfil, miren, iniciar boceto 2D, voy a dibujar ahí y voy a hacer esto. Va a tener una forma de una S, ¿ya? De ahí para allá, de ahí para allá y de ahí para allá, ¿ya? Terminar boceto. Esa es mi primera demostración. Voy a crear un nuevo archivo y ahora voy a hacer la segunda. Voy a dibujar ahí, voy a dibujar centrada para que quede bonito y esta vez voy a hacer un cuadrado, ¿ya? Dos conceptos completamente diferentes. Terminar boceto. Ahí tengo un área cerrada, aquí tengo una línea, ¿ya? No es un área. Vean, valor por defecto de chapa, espesor del metal base, valor por defecto de chapa. Me van a decir, ¿sabe que usted tiene que usar una chapa de 1 milímetro? Entonces aquí usted cambia. Usar grosor de regla, se lo quita y aquí le da 1 milímetro, ¿ya? A aplicar. En cambio esta, que va a ser que voy a continuar la demostración, valor por defecto de chapa, le quito ahí, y le voy a dar 5 milímetros, ¿ya? A aplicar. Bien. Recuerden que como es un origami y todo viene de una única hoja, el espesor es único. Todo esto al final equivale a una instrucción. Vean. Pestaña de contorno. ¿Qué es lo que hace? Toma esa línea abierta y ahí crea el elemento. ¿Ya? A aceptar. Área cerrada. Cara. Toma el área cerrada y la levanta tal como las extrusiones, pero esta vez no le permite controlar el alto de la extrusión. ¿Ya? Porque todo viene de una hoja plana. Después lo vamos a aceptar. Bien. Ya tengo las dos formas para crear estos sólidos. O por pestaña de contorno, que requiere una línea, o por una cara, que requiere un área cerrada. Yo voy a continuar con el de cara. ¿Por qué? Porque aquí se puede ver de mejor manera lo que quiero demostrar. Ambos, este o este, da lo mismo, por eso prefiero trabajar con este, se continúan generalmente con la función pestaña, que está ahí. Le hace un clic, voy a cerrar esto un poquito porque por la clase anterior quedó más extendido. ¿Y qué es lo que se hace ahora? Yo marco las líneas que yo quiero doblar. Quiero doblar ahí y quiero doblar ahí. ¿Ya? Voy a poner esto de frente, ya saben la idea, era la plancha, ya hizo las pestañitas para arriba. Y pongo esto de frente porque aquí hay algunas cosas que quiero mostrar. Inventor, a lo largo de los años, siempre modifica sus interfaces, ¿ya? Pero por algún extraño motivo, no había modificado la parte de chapa hasta la versión 2026. Entonces esta ventanita ahora es nueva, es diferente a 2024, 2022, 2020 y así hacia abajo, ¿ya? Entonces los talleres que hay de esta misma clase anteriores prácticamente no sirven. Se sirven. Lo que pasa es que la ventana está reorganizada. Está reorganizada en este formato nuevo que ocupa Inventor de pestaña. Y vamos a ver que es exactamente lo mismo. Lo primero, distancia. Vean, esto se hace en orden. Ahí está el orden. Distancia. Está ahí. Es qué tan largo quiero que sea la pestaña que acabo de hacer. Ahí dice 25, vean el efecto. Ahora le voy a decir 50. Ah, la pestañita ahora quedó más larga, ¿ya? Esa parte controla la pestaña. Dirección, por defecto o invertida. Eso depende de lo que están haciendo, ¿ya? Puede quedar arriba o para abajo, o puede quedar para la derecha o puede quedar para la izquierda, etcétera, etcétera, ¿ya? La que salga, la invertida es al revés. Eso es todo. Medición, cuidado, aquí vienen los cambios que hizo Inventor, que la verdad, no sé si es una mejora, es un cambio, queda un poquito más difícil de como era antes. Vean, medición, ahí, en esa parte, con esa función activada, está midiendo la pestaña desde el extremo superior hasta la base de la pieza de la chapa base. Pero vean, si yo cambio aquí a esa función, ahora está midiendo desde la superficie de la chapa base hacia la parte superior de la pestaña. Eso significa que ahora, si por ejemplo estoy haciendo una cajita o esta U misma, ya no mide 50 de altura, mide 50 más el espesor de la parte de abajo. O sea, mide 55. En cambio acá mide 50, ¿cierto? En teoría la pestaña ahí es de 45. Entonces eso es lo que quedó
un poco más difícil de entender en esta nueva versión con estos nuevos botones, ¿ya? Pero ahí el total mide 50, la altura general de la pieza no ha variado, acá se ha variado, ¿ya? 50 más el espesor o 50 total. Sigo avanzando, sigo avanzando. Ángulo y posición, ya. Ángulo y posición. Esto se refiere específicamente a la configuración de la propia pestañita, ¿ya? Vean, ángulo. Generalmente es de 90 grados, pero ¿qué pasa si yo le escribo 45? Ah, abre las pestañitas. No todas siempre son a 90, ¿ya? Yo aquí lo voy a dejar de 90 porque voy a tratar de hacer una cajita bien chiquitita, ¿ya? Aquí hay dos posiciones. Tal como les dije, es un cambio, no es una mejora, es un cambio. Posición, vean, misma lógica anterior, pero ahora al revés. Ese controlador, cara exterior a través del plano, se refiere al plano que está ahí, ¿ya? Antes no salía, ahora sale. Vean, eso significa que las nuevas pestañas siguen estando dentro del cuadrado base de 100%. Y la segunda función lateral, vean, cara interior a través del plano, significa que ahora quedan por fuera. Eso significa que ahora el ancho ya no es 100, es 100 más los dos espesores. Como eran 5, quedó de 110. Ahí queda de 110, ahí queda de 100. ¿Por qué quedó un poco confuso? Bueno, porque este dice cara exterior a través del plano. Uno entendería que las pestañas quedan hacia afuera, y no, ahí están hacia adentro. En cambio este, que las deja hacia afuera, dice, acerquémonos ahí, cara interior a través del plano. Queda engorroso, pero usted siempre se lleva la idea de que es más el espesor o menos el espesor. Lo mismo con la altura de la pestaña. Lo mismo el ancho de las pestañas. ¿Ya? Yo lo voy a dejar ahí por dentro para que quede la misma lógica, siga la cajita teniendo 100%. Sigo avanzando. Propiedades de plegado, radio de plegado 0. Ah, eso se encuentra acá. Entonces ahí, si se acuerdan, la pestaña cuando empecé era bastante larga. Voy a hacer un zoom porque el cambio lo voy a ver acá. Radio de pliegue, radio de plegado, ¿ya? Ahí hay un cálculo, eso se calcula con un factor K, lo van a ver ustedes más adelante en técnicas mecánicas 1, es un enredo, pero en sí se refiere a esa curva. Esa curva es la que agrega los milímetros más o menos que no son naturales, ¿ya? En general, para que el plegado salga lo más cerrado, uno aquí le pone 0, ¿ya? Sin esa curva, o que esa curva sea lo más chica posible. Vean el cambio. 0. ¿Ven? 0. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, todo depende de la tecnología. Cuando se está haciendo esto, yo trato que esa herramienta tenga la punta lo más cerrada posible para no perder tanto metal y que el pliegue quede lo más recto posible. ¿Ya? Eso. Entonces ahí siempre, ojalá que eso tienda a 0. Yo lo voy a dejar a 0 porque esto es un modelador 3D preciso. Sigo avanzando. Valores por defecto de esquina. Y le vamos a contrariar, vamos a deshabilitar algo que generalmente trae habilitado. Para eso necesito tener las 4 pestañas, para que sea evidente. Ahí y ahí. Recuerden que estoy haciendo una cajita. Vean, ahí se nota que hay una separación, hay una distancia. Ahí, desde arriba se ve el problema. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para fabricar estas cositas, generalmente hay un proceso mecánico complementario que es soldadura. Estas cosas generalmente se sueldan, ¿ya? Si yo quisiese soldar acá, la distancia es muy grandota. Habría que ocupar mucha soldadura. Y como son láminas delgadas, cuando trate de soldar, si sueldo mucho, ¿qué va a empezar a pasar? Se va a empezar a derretir. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Acá vean, valor por defecto de esquina, le quito esa función, bisel automático. Vean, vean el efecto. Me voy a acercar ahí. El efecto va a pasar acá. Le quito bisel automático. Y ahí se fue. ¿Ya? Ahí quedaron pegadas. ¿Ven? Entonces ahora sí ahí puedo agregar los cordones de soldadura. En ese caso es más compatible con filete. Filete por dentro, filete por fuera. ¿Ya?
¿Cuál es el tamaño ideal del filete? El ancho de la chapa. Esta chapa es de 5, entonces que sean cordones de 5 por 5. Bien. Listo. Ahora terminado. Aceptar. Ahí quedó mi cajita. Vuelvo acá. Ah, es que ahora tengo que continuar el sólido y ahora vienen las modificaciones, donde la modificación que más destaca es cortar. También pueden ocupar agujero y todas las otras funciones del modelador 3D que ustedes conocen. Me voy a enfocar en cortar, porque como ya vimos, esto equivale a una extrusión, a una seguidilla de extrusiones. Iniciar boceto 2D, ahí voy a dibujar, por ejemplo, un rectángulo de 30 por 30, terminar boceto. ¿Cómo se corta? Ah, con la función cortar, porque como están automatizados, todos son de cierta forma una extrusión. Esa es una extrusión con booleana de unión y esa es una extrusión con booleano de corte. Cortar detectó un área cerrada y él solito cortó. ¿Ya? Aceptar. Lo mismo acá. Voy a hacer otro simplemente para terminar la demostración. Vamos a dejar esto con unas medidas relativamente sencillas. Por ejemplo, 15 para allá, 15 para acá. Y le vamos a dar un diámetro. Diámetro 13. Terminar boceto. De nuevo, cortar. Listo. ¿Puedo hacer un boceto y aplicarle patrones? Claro que sí. ¿Puedo hacer un sólido 3D y aplicarle patrones? Claro que sí. Agujero, todas esas funciones sirven. ¿Ya? Bien. Entonces, ya habiendo terminado, viene la parte de preparación. Crear desarrollo. Parte importante. Aquí es donde se ve la diferencia entre que yo lo hubiera hecho por extrusiones o lo hubiera hecho con los módulos apropiados. En SolidWorks serían salientes bases. El programa, en base al valor por defecto de chapa y a la geometría que yo le di, me permite utilizar esta función que dice crear desarrollo, y solamente cuando estoy en chapa. Cuando le hago un clic, él crea el origami y él hace los cálculos necesarios. Me da las distancias de los pliegues y me da los largos totales para cortar. Aquí es donde viene la parte que no es natural. Vean, inspeccionar, medir, desde ahí hasta ahí. La lógica me dice que debe dar un valor cerrado, ¿cierto? A lo menos en incrementos de 5, que es el espesor de chapa. Pero si ustedes ven cuánto da el largo, 186,911 milésimas de milímetro. ¿Ya? ¿Qué pasa? A lo menos ahí hay 1 milímetro con 911 centésimas de milímetro, o sea, casi 2 milímetros que no salen de lo natural. Era de 100, le hice dos pestañas de 50, de hecho quedó más chico. Tuvo que haber medido 200, ¿cierto? Recuerden que como se está doblando, aparece o desaparece más material según la configuración que yo quiero y según el tamaño total. Yo quiero una caja final que mida 100 de base con 50 de altura. ¿Ya? Entonces acá empiezan los problemas, lo vamos a ver en la etapa de plano, acá empiezan los problemas entre ustedes como el profesional y el trabajador, el que va a ejecutar el corte. No, jefe, si quiere la cajita de 100 más dos pestañas 50 es 200. Sí, pero es que usted no está considerando el plegado. El viejito lo va a hacer de 200. Lo va a doblar y la caja va a quedar más grande. O va a quedar más ancha. No va a caber. ¿Ya? Entonces aquí usted tiene el respaldo. Por eso después más adelante lo van a calcular. Pero aquí usted tiene el respaldo técnico de que en realidad no es tan fácil. No es tan rápido. ¿Ya? Y mientras más ancho el espesor de chapa, más problemas se nota, ¿cierto? Si están construyendo un barco, los espesores son gigantes, planchas de 4 pulgadas, 5 pulgadas. Claro, si lo curvan mal, después no va a encajar ahí en la chapa, en el casco del barco, ya que Talcahuano ahora está fabricando hartos barcos. Desarrollo, vuelvo acá, ir a pieza plegada para verla como siempre. Listo, se acabó. Guardo este gemelo digital. Yo lo voy a guardar en el escritorio, en mi carpeta de trabajo. Esta va a ser mi cajita, porque es una caja chiquitita. ¿Ya? Cajita. Se fue. Este se va porque ya no lo ocupo. Dejo ese abierto. Sigo avanzando. Confección de los planos descriptivos. Esto lo dejo para que se lea de manera síncrona, pero eran sí. Y ahora vamos a usar el gemelo digital y la función de desarrollo para crear nuestros planos. Los planos tienen que ver con los procesos mecánicos, así que aquí vamos a dejar a lo menos 3 planos base, que son los que más se ven. Advertencia. Todos los archivos de Inventor deben estar guardados. Recuerda aplicar todas las directrices sobre set de plano.
y realice el dimensionamiento según la tecnología de corte. ¿Ya? Vamos acá. Nuevo, template SS metric y me voy a mi plantilla de dibujo estándar. Y soy DW, crear. Bien, después voy a invertir los planos, tiene que ver con los sets de plano, pero voy a partir de la forma más natural, de lo más lógico. ¿Cuál es el primer plano? El plano de corte. ¿Ya? ¿Para qué? Bueno, yo parto con un metal base que está en plancha. ¿Ya? O está enrollado, o está en plancha lisa, o está en pletina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo primero que tengo que hacer es cortarlo. Vean cómo se hace esto. Aquí están las instrucciones, ¿ya? Pero en sí es de la siguiente manera. Base. Ahí está mi pieza, ¿cierto? La función típica de invento. Pero se activa esto que dice vista de chapa. Y si yo le hice el desarrollo en la etapa anterior, ahora se activa esta función que dice desarrollo. Y ahí me muestra el origami, que es cómo se corta. ¿Ya? Lo voy a dejar, por ejemplo, en escala 2:1. Lo configuro acá en estilo. Lo dejo sin la arista oculta y sin sombreado. Aceptar. Vean. ¿Hay unas rayas de más? Sí. Esas rayas. Las voy a quitar. ¿Cómo lo hago? Me acerco, clic derecho, visibilidad. Después voy a explicar por qué las quité. ¿Qué está ahí? La cruz. ¿Ya? Ya sabíamos que para la cajita que había estado haciendo, la forma más o menos era una cruz. Este es el plano de corte. Entonces voy a dar todo lo que tiene que ver con el corte. Y aquí está lo que dice que tiene que ver con la tecnología. Voy a llegar hasta aquí. Vuelvo acá. Como tengo que acotarlo para cortar, tengo que tener presente dos cosas. O lo va a hacer una máquina CNC que recibe archivos DXF, que es un formato de intercambio especial de AutoCAD, donde el software va a leer las coordenadas y lo único que generalmente uno le da a la persona que va a llevar eso a la máquina, el técnico, al operador que va a llevar eso a la máquina, es una única cota. ¿Para qué? Para que él verifique las dimensiones, para que verifique el escalado. Recuerda que cuando se hacen transferencias de Inventor a AutoCAD, de AutoCAD a DXF, a veces las escalas se pierden. Entonces usted le deja esa cota. Ah, mira, eso tiene que medir 186,91. Entonces el hombre con AutoCAD va a medir. Ah, mide la mitad, tengo que escalarlo. Ah, mide el doble, no, tengo que reducir. ¿Ya? Se le deja uno. Caso contrario, si esto lo va a hacer un operador, una persona, ¿cierto? Estoy refiriéndome a esto, vean. Si el corte lo hace la máquina, el software CAD-CAM lee la dirección, entonces solamente hay que darle una cota para verificar la escala. Pero si lo va a hacer un humano, hay un proceso de trazado y a él hay que darle todas las cotas. ¿Ya? Entonces ahí depende qué tanto más grande o más chico va a quedar el plano. Cuando usted esté trabajando va a preguntar, ¿lo vamos a hacer por máquina o lo va a hacer una persona? Si lo va a hacer una persona, sí, ahí hay que llenarlo de cotas y hay que dar la cota de ahí hasta ahí, hay que dar ese diámetro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Yo lo voy a dejar hasta ahí. No quiero gastar tanto tiempo en eso. Eso es lo que hay que cortar. ¿Ya? Bien. Sigo avanzando. Recuerden, hay que terminar el plano. Según lo que necesito, hay que dar eso, etcétera, etcétera. Pero es el plano de corte. Insertar vista, nueva hoja. ¿Qué voy a hacer ahora? El plano de plegado. Ya la pieza está cortada. Ahora voy a pasar a esta etapa. Y ahí están las rayitas. Están trazadas, si es necesario. ¿Cómo lo hago? Insertar base. Cuidado, este plano es un poquito más engorroso, un poquito más grande. Primero, voy a insertar un isométrico, ¿ya? Para decirle a la persona cómo va a quedar la pieza. Eso es lo que tú tienes que obtener, ¿ya? Y ahora voy a insertar el desarrollo. El desarrollo. Pero esta vez no voy a quitar esas rayitas. ¿Qué son esas rayitas? Ahí es donde se tiene que hacer el pliegue, ¿ya? Vean, tal como les decía, esto no es natural. Uno pensaría que el pliegue hay que hacerlo ahí, en el borde, no, hay que hacerlo un poquito adentro, un poquito afuera.
para que cuando se doble, la medida quede en el borde. ¿Ya? Entonces, como la pieza ya está cortada, ¿qué es lo que hacemos generalmente? Le damos una cota al hombre para que verifique la planchita. ¿Ya? Para que cuando tenga el lote de planchitas diga, tengo que usar la de 186,91, porque puede haber una de 206,91 que es para una cajita más grande, o una de 156,91 para una cajita más chica. Entonces le damos una cota para que verifique la chapa. También si usted quiere, por ejemplo, le da esta para que el hombre verifique que esa es la del cuadrado que necesita. ¿Ya? Todo depende de lo que está haciendo. Ahora vienen las cotas raras. Esto es para el plegador. Por ejemplo, de ese borde hasta ahí. ¿Ya? Y desde esa línea hasta esa línea. ¿Ya? ¿Qué son esas distancias? Son las distancias de donde hay que plegar. Y ahora hay que darle esas cotas al hombre. ¿Ya? La pieza ya está cortada, así que usted no le va a dar esto más que sea para control. ¿Ya? No lo va a cortar completo. El hombre solamente quiere saber ahora dónde plegar. ¿Para qué? Para trazar. Listo. Sigo avanzando. Insertar vista. Nueva hoja. Mi último plano. ¿Qué viene ahora? El plano general. Tal como les dije, esto de sí es como un plano de conjunto chiquitito. Chapa conformada. Base. Lo que yo quiero obtener. Y las medidas de la pieza, cómo debe quedar. Como un plano general. ¿Ya? Ahora es una pieza más. Entonces ahora, por ejemplo, la coto como una pieza más. Puedo utilizar el símbolo cuadrado, sí, pero quiero hacer eso. ¿Ya? Ahora es una pieza más. Y le doy los tamaños para que se revise como una pieza más. ¿Ya? Ahí me falta un espacio, así que lo vamos a hacer más lejos. Bien. Ahí están los planos. Y eso es todo. ¿Ya? Solamente hay que tener bien el cuidado de qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, qué maquinaria estoy usando, qué trabajadores tengo, etcétera, etcétera. Volvamos acá. Bueno, el dimensionamiento, porque ya es una pieza mecánica, el etiquetado, aquí ya es un poquito más administrativo, aquí es un poquito más engorroso, difícil. Establecer etiquetas comunes con indicación de estado. Los planos de chapa metálica se deben considerar como un set de planos mecánicos de subconjuntos. ¿Ya? Es una misma pieza, pero una pieza en distintas etapas. Entonces, en sí, hay 3 planos para una misma pieza. Engorroso, no, lo que pasa es que es un subconjunto. Plano de chapa conformada, plano de plegado y plano de corte es la secuencia que generalmente uno hace. ¿Ya? Y para eso uno lo indica en las etiquetas. ¿De qué forma? Muy fácil, tal como está ahí. Si usted quiere, reordena los planos para que se vean de forma más natural. La forma más natural es ver la pieza hecha, ¿cierto? Plano 1, ese, por allá. Plano 1, la pieza hecha. Plano 2, plano 2, la pieza preparada para plegar. Y plano 3, la pieza preparada para cortar. ¿Ya? Si usted quiere los reordena. Si no los deja tal como los hizo de manera natural. Eso depende de su empresa, la costumbre, etc. Pero le vamos a dar el etiquetado porque sigue siendo un set de plano. ¿Cómo se llama esta pieza? Cajita. Yo le puse cajita. En estas etiquetas generalmente va el espesor de plancha, que era 0,5, material, por ejemplo, ahí sí, 304, un inoxidable, y cantidad. Quiero 100 de esas planchitas, quiero 100 de esas cajitas, quiero 100 de esos brackets, quiero 100 de esas plaquitas. ¿Ya? Bien. Esto lo dejo más bonito. Lo ordeno ahí y ahí. Le pongo eso. Aceptar. Ordeno esto un poquito. Bien. Aquí empieza el etiquetado y aquí ya se nota que esto es un subconjunto. Este es el plano hecho. Esta es la pieza hecha. Así queda después de que estuvo mecanizada. Entonces yo tengo que agregarle una etiquetita. En este caso, yo voy a decir que esa es la pieza como tal, pero la chapa conformada, que ya está hecha. Doble clic ahí y ahí agrego, por ejemplo, chapa conformada. ¿Qué significa eso? Que este plano ya está todo hecho. Control C. Y me lo llevo a este segundo plano. ¿Qué estado era este?
para plegar, para plegado. Entonces le modifico ahí. Plegado. Cajita. Ah, es que este es el plano plegado, pues jefe. Yo soy el cortador. A mí igual me tiene que pasar. Control C, control V. Me tiene que pasar el de corte. Corte, cajita. ¿Ya? Entonces ahí se entiende que es la misma pieza, pero ¿por qué tiene tantos planos? Sí, que uno es para cortar, el otro es para plegar, y el otro es para que control de calidad lo verifique y ya lo lleven al ensamblaje. Bien. Continuarlo. Esto es compatible con soldadura. Entonces aquí me dice, bueno, avance con los símbolos de soldadura. Esto ya es para darle más sentido. Soldadura, por ejemplo ahí, clic ahí, configuro un símbolo básico, sí, un procedimiento típico. Biseles a ambos lados. ¿De cuánto sería el bisel? Lo más lógico es 5, ¿cierto? Que el espesor de la chapa. 5. ¿Ya? Se entendió de buena manera. Aquí le puedo poner que es 4 por, para los 4 lados, etc. Pero esto es altamente compatible con soldadura. Bien, ya hemos terminado. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que después continúe. Vea los decimales, cuidado con los decimales acá. En este plano no hay decimales. En este plano sí. ¿Serán importantes los decimales? Depende. Como esto es para plegado, el hombre va a medir con una wincha. Solamente quiere confirmar que la pieza está buena. Entonces, reduzcámosles, por ejemplo, la precisión hasta un decimal. Que Inventor redondee. ¿Por qué? Bueno, porque la wincha mecánica común, la wincha métrica, mide en milímetros y lo máximo que puede medir es la mitad de un milímetro, ahí al ojo. ¿Ya? Precisión 1. Vean, esa quedó como 186,9. ¿Cuánto va el maestro? 187. Entonces le digo ahí, precisión 0. Verifico que sea 187. Este es más complicado. ¿Ya? Si se lo voy a pasar a la máquina de control numérico, no lo puedo redondear. Si se lo voy a pasar a un operador, lo tengo que redondear. Y eso lo voy a hacer con cuidado. Entonces, por ejemplo, esta la voy a dejar con 2 decimales y esta también la voy a dejar con 2 decimales. ¿Ya? Todo depende de a quién se lo voy a pasar. ¿Qué es lo que hago ahora? Bueno, rápidamente, editar capas. J, por defecto ISO, y me cargo todos los otros decimales. ¿Me falta algo? Veamos. Los cortes, bien. Donde plegar, bien, sí. Me falta una pequeña instrucción. Tal como dije, no todos los plegados son a 90 grados. De hecho, aquí tenemos uno que no es de 90 grados. Esto se hace con cuidado. Ya obviamente yo aquí estoy demostrando algo fácil. Texto de directriz. Y usted se va a una de estas y le dice que este es un plegado de 90 grados. Y yo lo voy a dejar acá, interior. ¿Ya? ¿Qué le estoy diciendo? Que esa es la línea plegada que se encuentra en esa posición, pero que cuando pliegue el hombre pliegue hacia adentro. ¿Ya? No todos son hacia adentro. De hecho, Inventor me muestra ahí uno que lleva unos hacia adentro y otros hacia afuera. O unos hacia arriba y otros hacia abajo. ¿Ya? Entonces eso se hace con cuidado. Bien. Ya tengo todo hecho. Ya estoy listo. ¿Qué es lo que me queda ahora? Exportarlo. Lo típico. Exportar a PDF, mi carpeta de trabajo. Y voy a ver mi resultado. Además voy a guardar mi archivo de dibujo. Cierro Inventor. Vamos a mi carpeta de trabajo ya para terminar. Mi pieza 3D, mi gemelo digital, una pieza común. Mi plano IDW y mi plano en PDF. Ahí está, ¿ven? Ahí está el primero. Este es el que le paso a control de calidad o a los armadores para que armen el sistema. O al soldador porque ahí está la instrucción del soldador. Aquí está el plano de plegado, este es el que le paso al plegador, ¿ya? Con la información que él necesita. ¿Dónde plegar? Ahí están las cotas de plegado y ahí está en qué ángulo plegar. Y por último, corte. Este es el que le paso al cortador, el que va a utilizar la máquina según si va a usar control numérico, va a trazar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ya hemos terminado la demostración del taller práctico.